porque Dios nos ha revelado su santo nombre, el nombre del único Dios, el invisible Dios manifiesto en carne, en su Hijo Jesucristo, en cual el Señor habita en plenitud. El Dios todopoderoso que se humanó para vivir con su pueblo, para ser un hermano, para ser nuestro abogado, para ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Amén. Gracias, Santo Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bendito Señor. Sublime gracia que a un infeliz salvó. Amén, hermanos. Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido, y Él me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Y para entrarnos al mensaje, solo creyendo, nada más que creyendo. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer.
imposible, solo creer. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, hora de poder escuchar la voz de Dios que está en este mensaje tan glorioso que el Señor nos ofrece, hermanos. Gloria, aleluya. Gracias, amoroso Dios. Vamos a orar, que Dios añada bendición a su palabra. Señor, pendientes de los dichos de tu boca, los que están, Señor, deseosos de escuchar tus palabras que has hablado en este tiempo para toda la humanidad, Señor. Ellos llevado por tu espíritu, porque para tu espíritu no hay fronteras, no hay razas, no hay idiomas que pueda detener tu obra maravillosa. Tú eres el que tiene dominio en todas las cosas, Señor. Y a donde vaya este mensaje rescatará un alma perdida para tu gloria, porque ellos, Señor, son los que tú has ganado con tu sangre allá en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, y en tu nombre, oh Padre bondadoso, Señor, damos, Señor, en esta hora a la lectura de tu palabra, pidiendo que tú nos des el contexto de lo que vamos a leer, Señor. Aleluya. Amén. Bien, mis amados hermanos. Nuestro texto esta noche se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6. Tengan sus Biblias la lectura en Isaías, capítulo 6. Bueno, nuestro mensajito es un tanto largo, hermanos. Dios mediante, si no lo terminamos mañana en la mañana, en la noche vamos a culminar este mensajito. Libro de Isaías, capítulo 6. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el todo para nosotros, amados hermanos. Amén. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el quicial del templo se estremeció con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor.
Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, hace poco hemos avanzado las edades de la iglesia, ¿verdad? Y ahí vimos el trono de Dios, que 4 serafines estaban de guardia en el trono de Dios. Así que esta escritura ya nos es familiar, hermanos, ¿verdad? Tenían 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies y con 2 volaban. Y como esta escritura es tan riquísima en sabiduría, para esta noche tenemos el mensaje titulado, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la influencia de un hombre sobre otro. Esto ha de ser muy importante para el pueblo de Dios, para todo a quien le llegue el mensaje, porque este mensaje es traducido en todos los idiomas, hermano, y que recorre a través del mundo entero. Y así lo profetizó inclusive en este mensaje. Él dice, este mensaje va a ser traducido en muchos idiomas, porque tenía que recorrer toda la tierra. Una vez más nos muestra que lo que dijo el Señor, que la palabra del Señor, hermanos, este evangelio será predicado en todas las naciones. Y hay un solo evangelio. Este evangelio no es el evangelio católico, ni el bautista, ni el pentecostal. Este evangelio es predicado, hermanos, por el mismo Señor. Porque el Espíritu del Señor está en sus profetas. Y luego él prometió que ese espíritu que estaba en él iba a estar en su iglesia. O sea que hay un solo lenguaje que tiene que recorrer este mensaje a través de todas las naciones. Porque el evangelio del reino le toca predicar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Él lo dijo. El reino de los cielos en medio de ustedes está. Porque él estaba presente ahí, hermanos, predicándoles personalmente. Y ahora por el Espíritu, el Señor mismo lleva su mensaje. El mensajero ya descansó, pero el Señor usó sus labios para que este mensaje ahora fuera grabado en cintas, en libros, pero es el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, hablando un poquito del profeta Isaías, sobre los escritos que tenemos en el Antiguo Testamento, un profeta mayor, Isaías. En ese libro de Isaías, el profeta, hermanos, está escrito la Biblia completa, hermanitos. Tiene 66 libros, ¿eh? Isaías escribió 66 capítulos. De esos 66 libros que tiene la Biblia, Isaías escribió 66 capítulos. En el principio, leyendo ese libro de Isaías, vemos que está la creación. En el medio nos trae el Nuevo Testamento, habla de Juan Bautista, etc. Y en los últimos capítulos 56 a 60 termina hablando del gran milenio, amados hermanos. Un profeta mayor. Pero vamos a conocer en tipos y figuras, como siempre el Señor lo ha escondido su Biblia, estos acontecimientos, hermanos. Hablando aún todavía de nuestro hermano Isaías, él fue muerto violentamente, hermanos. Los grandes siervos de Dios han muerto de esa manera, aún nuestro mismo Señor Jesucristo, con la pena capital, con la pena del capital del Estado. Juan Bautista murió de la misma manera.
y Isaías fue accesado, hermano, como madera, con un serrucho lo cortaron pedacitos al profeta Isaías, amados hermanos. ¿Ve? Entonces, ¿para qué ocurrió todo eso? Porque Dios tiene el propósito de que nosotros nos sostengamos en la palabra por esos siervos que ofrendaron sus vidas en servicio al Señor. Y este es un tiempo tan grande, hermanos, en que ahora no debemos separarnos de lo que el Señor ha hecho trayéndonos este mensaje, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien. Ahora, este profeta Isaías era discípulo de Zacarías, hermanos. ¿Mm? Era un gran profeta también Zacarías, hermanos. Tenía el entendimiento de que por medio de él, quien era profeta, cuando Isaías llegaba a la escena, él fue llamado, él era un profeta. Entonces, los profetas no se hacen, amados hermanos. Los profetas nacen con ese ministerio. Dios los ha predestinado, hermanos. Ahora tenemos en la iglesia también el don profético, ¿verdad? Eso puede venir sobre cualquier persona, pero un profeta mayor que es un visionario de Dios, hermano, eso nace y es inimitable, hermanos, el trabajo que él puede hacer, hermanos queridos. Nadie puede ocupar su lugar porque Dios envía profeta en tiempos difíciles, en tiempos en que la iglesia se ha desviado totalmente. Entonces los profetas vienen con una misión. En cambio, un profetizador, hermanos, ese don puede haber en diferentes iglesias, pero es un don mucho menor, hermanos queridos, ¿verdad? Damos gloria al nombre del Señor, hermanos. Bien. Recogiendo, hermanos, nos daremos cuenta, hermanos, de que Usías, de quien leemos al inicio del servicio, hermanos, era el rey de Israel. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Ahí nos muestra de que Usías había ocupado el trono de rey en Israel, hermanos, muy jovencito. Él tenía 16 años. Había sido él un pastor porque, bueno, tenían trabajos también que hacer, hermanos, aunque era el hijo del rey. Su papá se llamaba Amasías. Bueno, en un tiempo su papá había estado andando bien con el Señor, pero posteriormente, hermanos, se dio a la idolatría, caminó mal, que el mismo pueblo lo mató, hermanos. Entonces, de esa manera es que Usías llegó a ser rey de Israel. Entonces, cuando él fue niño, su papá y su mamá eran muy piadosos. Amasías y su señora esposa, que era la madre de Usías. Ellos habían criado al rey Usías, hermano, en las leyes de Dios, muy respetuoso de Dios, hermanos. Y como la Biblia dice, enseña al niño en su temprana edad que cuando sea grande no se apartará de Dios, hermanos queridos. Esa influencia, porque estamos en este mensajito, la influencia de un hombre sobre otro. Esa influencia hizo que este rey Usías fuera, hermanos, un buen rey. Él tenía mucho temor de Dios. Y si los políticos, los ministros, etcétera, venían a suponer o a darle algún consejo, él les decía, voy a consultar con Jehová primeramente. Y este Usías tenía de amigo al profeta Isaías, un hombre piadoso
que había admirado la conducta del rey Usías. Entonces Isaías se fue a vivir al palacio con el rey Usías. Y la conducta que tenía Usías había marcado grande huella en el profeta Isaías y lo estimaba mucho. Había influenciado su conducta tan grandemente, hermanos, que él no tomaba cualquier decisión sin primero consultar a Dios, sin primeramente ir a orar a Dios. Y eso hizo que Isaías lo admirara tanto a ese rey, hermanos, que era tan joven. Entonces le tenía mucha simpatía, gloria al nombre del Señor. Y el rey también lo tenía, hermano, mucho aprecio a Isaías, hermanos queridos. Entonces, si traemos allá casi a nuestra época, hermanos, esas influencias, el profeta nos cita a Abraham Lincoln, por ejemplo. Él tuvo una influencia muy tremenda de su mamá desde que él era niño. La historia dice, hermanos, que cuando él estaba en su juventud, solamente tenía la Biblia y el libro de los mártires de Fox, que posteriormente luego fue a estudiar para abogado y bueno. Pero esa influencia hizo que Abraham Lincoln fuera un gran presidente en Estados Unidos, amados. Eso nos da enseñanza de que la influencia que nosotros pudiéramos dar en la casa a los hijos marca huella, hermano. Yo lo vi en mi propia familia, aunque están todavía en denominación, amados hermanos. El hecho de que mi papá y mi mamá los llevaban a la iglesia cuando eran niños, eso marcó algo en el corazón de ellos. Y gracias a Dios, hermanos, no se han dado a la bebida ni al libertinaje. Entonces, la influencia que nosotros podemos recibir a través de la palabra, la influencia de nuestro Señor Jesucristo, puede hacernos buenos ciudadanos del reino de los cielos, amados hermanos. Gloria sea su santo nombre. Amén. Entonces, en la familia, hermanos, uno cría a su hijo en un cierto ambiente y tiene una posibilidad de un 98% de andar correctamente, de la que tiene uno si lo educa de la manera correcta. También puede ser incorrecta, hermanos, ¿eh? Pero la Biblia dice, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque tenemos que ver siempre el pro y el contra. Si hay una guianza buena, también por el otro lado puede haber, hermanos, errores, los cuales pueden, ya cuando sean jóvenes, cargar, amados hermanos, ¿verdad? Entonces hay buenas influencias y también hay malas influencias, amados hermanos. Esto nos enseña una manera en la que nosotros tendríamos que, por el libre albedrío que el Señor nos da, escoger cuál conviene, cuál te conviene a ti, cuál conviene a tu casa, a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, hermanos, hablando de nuestros niños en la escuela, ellos son, hermanos, muy propensos a copiarse los unos a los otros. Aquí vamos a seguir ejemplos de cómo nosotros podemos hacer que nuestros niños también vayan a rendir exámenes, las pruebas de examen en la escuela. Puede haber y hay
ustedes saben, algunos son más, captan mejor, mucho mejor las lecciones, pero algunos otros, a pesar de que leen, no lo pueden captar, amados hermanos, ¿verdad? Entonces se ponen tan nerviosos cuando no están seguros de que van a poder rendir un buen examen, que los nervios son los que les hacen olvidar, inclusive, hermano, lo que habían aprendido. Entonces ellos optan por copiarse del vecino. O si está ya en cursos más de universidad, digamos, hermanos, sentarse al lado de uno que conoce, que sabe, que va a rendir, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes, dice, tan solo antes de que papá dé gracias en la mesa para el desayuno, si ustedes tan solo dijeran, papá, acuérdate de mí hoy, ya lo ve. Van a desayunar y el niño tiene que dar un examen y el niño le dice, papá, acuérdate de mí hoy. Oh, qué manera, amados hermanos. Ciertamente un solo pensamiento, todo puesto delante de Dios en cuanto tengamos que hacer. Sería de esa manera, hermanos, tan ejemplar, hermanos. Dice, papá, acuérdate de mí hoy, tengo que tomar un examen en química o lo que sea. Entonces usted cuando ore, diga, Dios bendice a Juan, a María en su examen hoy. Les digo, eso cambiará las cosas. Porque Jesús dijo, a los que creen todo les es posible. No tenéis porque no pedís. Y no piden porque no creen. Él dijo, pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, nuestro enseñar correctamente, digan lo correcto, haz lo correcto, es tu obligación, piensa lo correcto, es tu obligación contigo mismo y seguramente te va a ir bien. Gloria al nombre del Señor. Ya lo ve, hermanos, como que esas influencias en el Señor, ahora al menos en este tiempo que vivimos, están olvidadas, hermanos queridos. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué cambia la conducta de la persona tanto, amados hermanos? Si tenemos nosotros interrogantes, en este mismo mensaje nos los va a decir por qué estamos fallando o por qué falla la humanidad, amados hermanos. Porque el Señor es, hermano, nuestro consejero. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Bien. Entonces tenemos que andar en un solo rumbo. Uno no puede ir al mismo tiempo al este o al oeste. Tiene que caminar en un solo rumbo, amados hermanos. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces este joven rey había sido influenciado con su padre cuando él era niño, pero de pronto en el transcurso de su reinado hubo un cambio imprescindible, hermanos queridos, ¿ve? Entonces él enseñó contra Dios porque se fue a la idolatría. Su propio pueblo lo mató, hermanos. ¿Eh? Entonces, cuando Usías tomó el trono, que él comenzó exactamente en la forma que su papá lo hizo. Las cosas de Dios trayendo a Israel de nuevo a la adoración de Dios, él se fortaleció. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él vivía limpiamente delante de Dios. Y ya sabemos que Isaías fue a quedarse a vivir juntamente con el rey en el palacio. A él le agradaba Isaías. Isaías era joven también, ellos eran amigos. Y como ese rey, cuando él iba allá, algunos hombres de la política entraban y decían, debemos hacer tal, tal, tal. Y el rey Usías buscaba primero al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esto debe haber sido una gran influencia porque Isaías lo amaba.
También la conducta de este rey tuvo mucha influencia en Isaías, amados hermanos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, hermanos. Amén. Oh, hermanos, ahora es una lástima que podamos tener en las iglesias pastores que no pueden desenvolverse siquiera, hermanos, en la forma que ellos quisieran. Se sienten que estuvieran amarrados de manos, amados hermanos, porque ellos tienen que predicar lo que su denominación les dice que tengan que predicar. Entonces, eso no llega a ser una buena influencia en el mismo pueblo. ¿Cómo pudiera ser que pueda ser influido de una manera incorrecta a las Sagradas Escrituras? Y el pastor toma eso y cuando al pueblo le llega esas enseñanzas y no hay respuesta exacta a las preguntas que el pueblo pueda tener. ¿Para dónde va a caminar? Cada uno tomaría su propio rumbo. Ya se dan cuenta por qué hay en las iglesias los problemas doctrinales, inclusive, hermanos queridos. El pastor es cuestionado inclusive por la misma iglesia, pero el pastor más se aboca en lo que le enseñó su seminario. Gloria sea al nombre del Señor, hermanos queridos. La única manera en que ellos son instruidos de servir es de acuerdo a su denominación, hermanos. ¿Y por qué lo hacen? Tienen temor de que de otra manera no lo pudieran hacer, amados hermanos. No se sienten capaces. ¿Y por qué no se sienten capaces? Porque falta algo, falta la influencia de nuestro Señor Jesucristo. En el principio no fue así, dijo el Señor. Y ahora nosotros tenemos el entendimiento que Génesis, el principio, es el semillero de todo, amados hermanos. Donde están dos o más reunidos, en medio de ellos estoy yo, dijo el Señor. Adán y Eva ya eran dos. ¿Y qué había ahí? Había iglesia católica, pentecostal, testigos de Jehová. ¿Qué había, hermanos? El próximo mensaje que vamos a compartir después de esto titula Un guía. ¿Quién fue el guía de Adán y Eva? El mismo Señor, nada más. Si en el principio, como dijo el Señor, no fue así, ¿quién tendría que ser nuestro guía hoy? Tiene que ser de la misma manera como fue en el huerto del Edén. Cuando vinieron los profetas, ¿quién fue el guía, el que dirigía lo que tenían que hacer los profetas? Con el así dice el Señor. Solamente Dios. Cuando vino el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Cogió a las denominaciones y ahí estaba Dios mismo, ¿ve? El guía. Y ahora está el Espíritu Santo de nuestro guía, amados hermanos. ¿Sabe qué nos decía? Hace poco hemos dicho, hermano, tenemos 25 años de agradecimiento al Señor por tenernos en su presencia. Para testificar de que hay una palabra que gobierna su iglesia, también había que testificar de que nosotros no pertenecemos a ninguna organización. ¿Saben qué me decían? Tienes que unirte a cualquier denominación, porque si no vas a desaparecer, van a desaparecer. 25 años estamos, hermano, y no hemos desaparecido. Damos gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Bien. Ahora, tanta era la influencia de este rey con Isaías, dice, ese pequeño profeta, un joven como de su edad, en el templo con él,
ellos se arrodillaban juntos y oraban sin duda. Pedían la voluntad del Señor y luego la comparaban con las leyes de la Biblia. Entonces, si estaba bien, Usías lo aprobaba. Si no estaba bien, él condenaba la política en base a ella. Que Dios nos dé más así. Oh, eso emocionaba a Isaías porque él nació profeta. Y Usías llegó a ser un gran héroe para Isaías. Mientras el rey Usías se mantenía en esa condición reverente delante de Dios, dice que su reinado creció, se fortaleció, llegó a ser tan famoso en las naciones vecinas, que a su reinado tan solamente Salomón lo superaba, amados hermanos. Imagínense cuánta bendición tuvo este rey tan joven cuando se mantenía reverente en servicio primero al Señor para gobernar el pueblo que Dios le había encargado, hermanos queridos. Su fama llegó a Egipto, todas las naciones vecinas, porque Dios estaba con él. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero nuestra historia nos dice que cuando leemos en el libro de Isaías, cuando murió el rey Usías, ahora estamos hablando antes de ese acontecimiento que hemos leído, hermanos, al inicio del servicio. Espero que no se les haya escapado, amados hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios siempre, hermanos, confirmaba de que estaba con ellos a través de visiones, etcétera. Para eso eran los profetas, hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera dar paso firme y Dios vindicaba que él estaba gobernando, que él tenía un profeta para que los pueda guiar, amados hermanos. En este mensaje vamos a hablar de por qué habla de este mensaje, de una visión que él había tenido. Cuando estaba, dice, en las montañas, ¿no? Yo estaba en las montañas hace unas semanas y muy allá cuando yo venía a casa fuimos allá, la familia y yo, para descansar un poco. ¿A dónde vamos a ir de nuevo si el Señor quiere la próxima semana? Entonces allí una noche vi una visión de una encantadora, hermosa mujer, una mujer de apariencia joven, cosiendo. Ella tenía su mano cerca y estaba pereciendo con un ataque al corazón. Nos delata un poco de esa artista muy famosa que fue, hermanos, tal vez la década de los 50, posiblemente haya sido. Se llamaba Marilyn Monroe. Sí, los años 50 y 60 debido a ser, hermanos, en los tiempos del presidente Kennedy, etcétera. Era una muchacha muy bonita que había sufrido también, había trabajado inclusive lavando platos, etcétera, y su mamá estaba en un manicomio mal de la mente, hermanos queridos. Y según dice aquí, dice que ella era tan hermosa que era entre las mujeres perfecta, digamos, en belleza, digamos así, hermano. Muy requerida por su belleza, muy famosa porque ella fue actriz de cine. Pero a pesar de la fortuna que ella había conseguido, se había dado cuenta que el dinero no cubre todo, amados hermanos. Eso dice aquí el profeta. Y cuando ven la visión, ella
estaba queriendo agarrar el teléfono o ya lo tenía el teléfono en la mano, algo así, seguramente pidiendo ayuda. Y también habían pastillas, dice, para dormir. Y el Señor le mostró esa visión antes de que ella muriera y le dice, esto va a pasar en una madrugada, 5 minutos antes de las 4 de la madrugada. La gente va a decir que ha sido un suicidio, pero no es un suicidio. Ella ha de morir con un paro cardíaco. Y así fue el diagnóstico de los médicos. Todos dijeron que se había suicidado, que se había consumido pastillas, etc. Pero no fue así, fue un paro cardíaco, hermanos. Y él dice, yo hubiese querido estar ahí para poder entregarle a esa mujer la que necesitaba. Lo que ella necesitaba era a Cristo. Mire, hermanos, cualquier rato el Señor puede llamar. Una mujer joven que fue llamada a la presencia de Dios, amados hermanos. Hasta ahora los reportes dicen siempre que había muerto, hermanos, que se había suicidado, pero fue un paro cardíaco. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ella murió como 4 o 5, perdón, no dice minutos. Ella murió como 4 o 5 segundos antes de las 4 exactamente. Ella era una hija ilegítima. Ella era la mujer con el cuerpo más perfecto, creo, en el mundo, pero ella había anhelado algo que el dinero no compraba. Oh, quisiera haber podido llegar a ella. Yo sé lo que ella necesitaba. Quizá miembros de las iglesias de fama finos, famosos de Hollywood, donde toda la decoración y oropel están, pero ellos vieron a esas personas. Ella podía ver que no vivían vidas diferentes de la que ella vivía. Se necesita influencia, se necesita el poder de la resurrección de Cristo entre la gente para que vean que Cristo no es una estatua colgada en un edificio, sino que es un ser viviente en la forma del Espíritu Santo, viviendo en hombres y mujeres, trayendo paz y contentamiento y felicidad. Oh, si tan solo hubiéramos podido llegar a la joven antes de que ella partiera del mundo. ¿Ha captado lo que nos quiso decir? Nosotros tenemos que tener esa influencia. Somos cartas leídas, sin un reproche, sin un dedo que nos apunte de que estamos caminando mal como cristianos. Esa es una influencia, amados hermanos, en la casa, en la familia. Nuestra conducta diferente a la del mundo. Y además traemos gozo y paz. No estamos rabiosos, enojados, no estamos malhumorados, tenemos gozo, estamos contentos. No nos pueden decir, tú no te diviertes, ni tomas ni una copa de cerveza. ¿Qué vida tan aburrida llevas? ¿No ves que mi rostro está feliz, contento? No necesito de esas cosas. Gloria sea al santo nombre de Dios, mis amados hermanos. Tenemos paz, tenemos felicidad. Amén, hermanos. El pecado hace que el hombre pueda buscar otras diversiones momentáneas, pero lo que Dios nos da es permanente. Glorificamos a Dios, mis amados hermanos. Oh, hermano, solamente la persona que entra en la influencia del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, podrá tener, hermanos, esa paz. No se lo podremos mostrar a nadie porque ha llegado de una manera invisible a nosotros y nos da contentamiento. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Amén, mis amados hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces este rey Usías, que era tan respetuoso de Dios, hermano, dice que construyó murallas y se hizo poderoso, volvió a tomar las tierras y la posesión que les pertenecía a ellos de los filisteos. Recuperó todas las tierras que les habían quitado. Ustedes saben, hermanos, cuando Acab fue a una guerra, él tenía la intención de recuperar las tierras perdidas, ¿verdad? Tenía su intención, era muy buena, hermanos, pero él no lo recuperó. Pero este rey Usías sí lo recuperó, amados hermanos. Les quitó a los filisteos lo que era de ellos. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Él se quedó directamente con Dios, Dios lo bendijo, fue una gran ayuda a este joven profeta. Como Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios, ahora él quizá no sea muy popular, pero él será bendecido. Amén. Para eso, lo único que tenemos que hacer, hermanos, simplemente es escoger, nada más. Gloria a Dios. Amén. Bien. Ahora hemos visto cómo fue la historia de su papá. Él también caminó correctamente durante un tiempo. Pero ¿qué le pasó al rey Usías? ¿Qué puede pasar con nosotros, amados hermanos? Porque no estamos leyendo solamente una historia. Estamos leyendo de una influencia que puede ocurrir en nuestras vidas, amados hermanos. Aquí viene lo triste y lo trágico, porque nuestra historia comienza de la lectura que hemos dado desde la muerte de Usías. Amén. Cuando este rey llegó a un punto, siendo un hombre tan grande e influenciando a Isaías y a los justos, por supuesto, de su reino, él llegó a un punto que él empezó a sentirse seguro de sí mismo, y allí es donde uno comete su error. Gloria a Dios. Seguro de sí mismo. Cuando tomas esa palabra, seguro de sí mismo, no confesando que estaba seguro en las manos de Dios, sino seguro de él mismo. En otras palabras, orgullo. Amén, hermanos queridos. ¿Cómo puede venir ese error tan tremendo ahora a nosotros? Si ayer ocurrió, hoy también tiene que ocurrir. Allí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza, muerden el polvo de la derrota, es porque se empiezan a sentir seguros por sí mismos. Uno empieza a pensar que han vivido tanto tiempo para Cristo, que no importa qué presente Él delante de uno. Uno escogerá si lo quiere o no. Uno tiene que continuar sirviendo a Dios, no importa qué fue uno hace 10 años, es lo que uno es ahora. O sea, como empezó ahora mismo, tiene que continuar de la misma manera, amados hermanos. Un consejo del Señor, porque Él es, hermano, nuestro consejero. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien. Escuche, hermanos, se los voy a leer. Él se llegó a un punto que él pensó dentro de sí mismo, que él se enalteció, orgullo entró en su corazón, y eso es lo que nos sucede. Si ustedes perdonan esta expresión, eso es la que ha sucedido en nuestras iglesias por todo el país. Son personas buenas las que hay allí. Algunos de los mejores en el mundo van a la iglesia,
Yo creo que los mejores en el mundo van a la iglesia, pero la cosa es que el sistema de organización se enaltece. O sea que es un espíritu que controla las iglesias. Cuando nos dicen nosotros, esa expresión es como que los delata, hermanos queridos. Nosotros no somos nada. De un comienzo al fin, hasta que el Señor venga, no somos nada. Pero si dicen nosotros los católicos, nosotros los pentecostales, nosotros, ¿y dónde está Dios? Orgullosos, confiando en sí mismos, dejando la gloria de Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Él empezó y Él también la tiene que terminar. Nosotros solamente nos acogemos bajo el amparo de sus alas de justicia, bajo el amparo del Espíritu Santo, nada más. Siempre recibiendo su favor todos los días, amados hermanos. Nada de nosotros, absolutamente, completamente nada. Ese es un gran error cuando se confía en sí mismo. Ahora con eso podrá entender usted. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No quiero hacerles sentir mal, hermanos, pero ¿por qué no son consecuentes algunos hermanos en asistir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Están confiando en ustedes mismos? Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Bien. Entonces, enaltecidos, obstinados, egocéntricos, orgullo, a lo que uno no les puede decir nada. Dios no puede hallar una manera para entrar en sus corazones, es porque se hicieron tan sabelotodos que nadie puede decirles nada. Y por edificarse a sí mismos alrededor de razonamientos con hermanos, se edificaron a sí mismos alrededor de un credo, y cuando lo hacen dejan a Dios en la parte de atrás. Qué lamentable. Es algo que no se puede curar ahí mismo donde están. Tenían que renunciar todo, renunciarse a sí mismos y acercarse a Dios, amados hermanos. ¿Verdad que no se les puede hablar siquiera la palabra? Ellos saben todo, son muy orgullosos, creen que saben todo, amados hermanos. Yo no sé nada. Usted tampoco sabe nada. Esta sabiduría que el Señor nos ha dado no es de nosotros. Hay el día que puedan tomar ese mismo error y sentirse orgullosos, el Señor los va a dejar. Dios nos libre de ese error que se cometió, que cometieron muchos en el pasado, amados hermanos. Y aún todavía hoy en las denominaciones. Ustedes deben siempre recordar a Dios primero. Pero esta rehuía se enalteció. Ahora vamos a ver cómo ocurren las familias, si no es verdad. Ustedes mediten, hermanos. Hoy día, tomen ustedes a una familia de personas que empieza a ir a la iglesia. Todito, la mamá, los hijitos, todos con sus Biblias, hermanos. Infalibles, todos los domingos van a la iglesia. ¿Ya? Dios sana a la pequeña familia, los bendice. Él les da el Espíritu Santo en sus vidas. Los niñitos oran alrededor de la mesa. Ellos oran antes de acostarse. La madre y el padre no en sus manos y oran, y mientras continúan así,
permanecen como una familia, pero déjenlos conseguir. Lo primero que uno se da cuenta, ellos no tenían nada. Eran pobres, pero eran felices, amados hermanos. Con razón el Señor dice, si te compras alguno, es como si no te compraras nada. Así tiene que ser, ¿verdad? Ellos no tenían nada, una chataza vieja por caso, quizá viajando en él o quizá caminando. Finalmente consiguen un buen caso, una mejor casa. Y cuanto menos lo piensa uno, entonces ellos quieren llegar a lo que ellos, el mundo llama una mejor clase con la cual asociarse. Ellos se mudan a un vecindario diferente y allí se dan cuenta que llegaron a ser influenciados por la influencia incorrecta. Ustedes deben quedarse siempre donde están, el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezco donde puedan ser alimentados espiritualmente día y noche. Entonces, cuando menos lo piensa, separaciones entran en el hogar y mundanalidad, ellos se enaltecen. Usías hizo eso, él se enalteció, mucho orgullo. Y cuando le entra orgullo a una persona, él cree que todo puede hacer todas las cosas por sí solo. Ya no es como era antes en la iglesia. Puede sobrepasarse sobre la autoridad, inclusive de sus pastores, amados hermanos. Porque ahora pertenece a la sociedad. Tiene un mejor auto, tiene una mejor casa, se ha hecho de amistades de la clase media o de mejor clase, ya no está donde era humilde y pobre, se enalteció, se puso orgulloso. Y eso fue lo que pasó con este rey, Usías. En Crónicas 26 lo van a leer, segunda de Crónicas 26. Se enalteció tanto que él pensó que podía hacer cualquier cosa, que podía ocupar inclusive el lugar de los sacerdotes. Él agarró el incienso y quiso entrar a tomar el oficio del sacerdote, cuando 80 personas que eran sacerdotes le dijeron, oh rey, no lo hagas. Tú estás equivocado, eso no te corresponde. Tú eres el rey, pero no eres sacerdote. Usías, hazte caso, por favor. Tanto fue la insistencia de los sacerdotes que él, en vez de humillarse y tomar el consejo, se enojó, se irritó contra ellos. Mire usted, si no es eso lo que pasa, si usted ha tenido esa experiencia, amado hermano, viendo en otras personas, pero que no le pase a usted, porque aquí lo que la Biblia dice, seguro que pasa, amado hermano. Siga siendo como antes. Si Dios lo ha bendecido, es como si nada tuviera, porque nada tenemos, nada llevaremos. Como dijo Job, desnudo vine a este mundo, desnudo también partiré. Aleluya, amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Él se llenó de ira, él se enojó, se puso de mal humor, él incendió el incensario para ir de todas maneras y Dios lo hirió con lepra allí mismo, mientras él estaba parado ahí en su guía y él murió leproso. Ellos tuvieron que sacarlo del templo. Allí es donde queremos una lección ahora. Si este hombre
Dios lo había bendecido en su capacidad, pero él no estaba satisfecho con eso. Él quería tomar el lugar de alguien más. Nuestra posición en Cristo. Todo mensajito es bienvenido, ¿no ve? Dios tiene una posición para cada uno de nosotros, amados hermanos. No debemos estar yendo a quitar el puesto de otro, así como hizo Usías. Quédese donde Dios lo ha llamado, donde Dios le da trabajo, quédese ahí. Amén, amados hermanos. Gloria sea al santo nombre de Dios. No queriendo dejarlos muy atrasados a nuestros hermanos, porque algunos no se conectan porque no tienen medios para conectarse, hermanos, a nuestras enseñanzas que tenemos en las noches. No tienen wifi, no tienen medios quizá de poder permanecer en internet, hermanos. Vamos a quedar en esta parte. Hemos recibido una lección tan grandemente que es para nuestra enseñanza, guardarnos, ubicarnos en el puesto que el Señor nos ha colocado, amados hermanos. Y sobre eso estaremos hablando también mañana. ¿De dónde podemos servir al Señor? ¿Cuál será el puesto que tú tienes? ¿Dónde te sientes alegre y contento sirviendo al Señor? Amén, hermanitos queridos, que Dios los bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mañana continuaremos este mensaje en nuestro servicio dominical, amados hermanos. Amén. Vamos a agradecer a Dios. Estamos agradecidos a Dios. Hemos sido bendecidos. Nos ubicamos en nuestro puesto del deber, en nuestra posición. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por nuestra audiencia invisible, la que está conectado en este momento. Que estas palabras tan instructivas llenen ahora sus corazones, Señor. Con reverencia puedan proseguir a la meta suprema. Tenemos en ti grandes promesas y tú nos traes palabra de vida eterna. Y lo primero que debemos anhelar es eso, Señor. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Eso sea siempre el deseo que nos pueda reunir a través de este medio y también a través del medio presencial que mañana lo vamos a tener el día domingo, Señor. Y nuestros hermanos que están conectados en YouTube, los que lo van a ver, Señor, también ya cuando está grabado, bendícelos, Padre. Nuestra hermana Berta allá en España, nuestra hermana Elizabeth también allá en Argentina que sintoniza, nuestro hermano en Potosí, Benito, su hermana, Señor, esperemos que también ella pueda conectarse. Y allá en Cochabamba, Señor, y siempre tú verás la manera de poderlos acercar, Señor, a tu palabra, Padre. Pedimos por todos los que, Señor, desean de ti, Padre Dios. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y al momento de despedirnos, Señor, entrego en tus manos a tus hijos. Yo mismo me entrego, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén, mis preciosos hermanos. Con esta oración, por esta noche hemos terminado. La paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta el día de mañana. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.